Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, vamos a compartir con todos ustedes el mensajito correspondiente al día de hoy. Dile a tu mente cosas bonitas. Dile que hoy será un gran día. Dile que vas a salir de esto. Dile que eres único y valioso. Y dile que todo va a estar bien. Bueno, señores, el día de hoy tenemos en la primera parte de nuestro programa un tema muy interesante relacionado a lo que es el emprendimiento en este tiempo de crisis, en este tiempo atípico, en este tiempo de pandemia. Para tratar este tema tan interesante tenemos una invitada muy especial para nosotros, Noelia Duvergé. Ella es charlista en materia de emprendimiento y autoestima, y el día de hoy Noelia nos trae este tema tan interesante, el emprendimiento en tiempos de crisis. Buenas tardes, Noelia, ¿cómo estás? Bienvenida a casita. Buenas tardes, muchas bendiciones, gracias mil por invitarme a este espacio, contenta y cómoda, me siento como en casa. Qué bueno poder llegar a tanta gente a través de este medio, así que vamos a disfrutar este programa que está hecho con mucho amor para todos ustedes. Exactamente, para mí, Noelia, es un inmenso placer tener esta tarde, este miércoles santo, sí, la oportunidad de poder compartir contigo, y más un tema tan importante, porque hablar de emprendimiento en estos tiempos tan difíciles, tiempos atípicos de pandemia. Pero antes de irnos a materia, ¿cómo tú te defines, Noelia, como ser humano? Bueno, yo soy una persona extrovertida al máximo, pero si puedo definir lo que soy en una sola palabra, es que soy humana. Y esto encierra tantas cosas, pero si hay una cosa que me hace es ser sensible al problema de los demás, y de hecho lo que hago me hace alcanzar a tanta gente, y yo creo que en una sola palabra me define la sensibilidad. Exactamente. Sí. Me gustó mucho esa parte, charlista, que te basas en lo que es lo relacionado al emprendimiento y la autoestima. Háblame un poquito sobre esta parte. Bueno, hay una cosa muy importante y quiero enfocarme mucho en las mujeres porque se refleja más el tema de valor en la mujer como tal. Aunque los hombres tienen esta carencia, pero no se refleja tanto porque la misma sociedad apoya en ciertos momentos en cuanto a temas de autoestima al hombre. Pero las mujeres nos cohibimos de hacer tantas cosas justamente porque no conocemos el valor que tenemos, porque no entendemos que hay muchas cosas que podemos alcanzar, y cuando no nos amamos, cuando no nos conocemos, hay cosas que no la vamos a lograr aunque tengamos todo el potencial. Y en mi emprendimiento, una de las cosas más importantes es entender que cuento con la capacidad de hacer lo que tengo en mente. Hablando, ya que estamos en Semana Santa, quiero acotar este tema en base también a las escrituras. La Biblia nos enseña que somos real sacerdocio, que tenemos todas las capacidades cuando confiamos en el que todo lo que buscamos hacer, si lo hacemos creyendo en lo que tenemos, es posible. Desde tu punto de vista, Noelia, ¿cuál es esa importancia de la autoestima en nuestras vidas a nivel general? Como decía al principio, cuando tú no sabes quién eres, cuando no conoces los dones y talentos. Voy a poner un ejemplo. Yo conozco mucha gente que tiene una gran capacidad para comunicar, por ejemplo, pero tiene miedo escénico. Y es natural. A mí me da siempre miedo, es normal. Si no te da miedo, es como que no es real. Cuando estoy en un escenario, cuando me toca hacer una maestra de ceremonia, pero como confío en lo que yo manejo, tengo la capacidad de someter mis nervios, mis nervios a lo que sé, y lo que sobrepasa es mi conocimiento, y eso hace que entonces, si me da vergüenza, yo pueda bien actuar. Si tú no tienes confianza en quién eres, no importa lo que busques, no lo vas a alcanzar, porque la confianza en ti es todo para alcanzar cualquier cosa en esta vida, cualquier cosa. Exactamente. Noelia, ¿qué es un emprendedor? Un emprendedor es un guerrero. Hablar de emprendedores es hablar primero de mucho miedo, porque no me diga a mí nadie que haya emprendido que no ha tenido miedo. Y si tienes miedo, con todo y el miedo hay que emprender. Ser emprendedor es ser arriesgado, es ser un soñador, es ser atrevido, es creer que puedes alcanzar lo inalcanzable. Ser emprendedor
yo lo resumo en ser un luchador. Esa palabra lo encierra todo, porque el emprendedor tiene que enfrentar tantas cosas, y más ahora mismo en este tiempo que estamos en pandemia, pero dicen los expertos que justamente en la crisis pues salen los mejores emprendimientos, las mejores ideas, pero ser emprendedor engloba tantas dificultades que para permanecer y dar resultados hay que ser un luchador, definitivamente. Tomando en cuenta esas características que tú has mencionado, Noelia, desde tu punto de vista, ¿todos podemos emprender o se necesitan, qué te diría, esa base específica para decir, bueno, yo puedo hacerlo? Yo entiendo que cada ser humano es fuerte en algo, que sabe hacer algo. Entonces, para emprender, lo primero que tienes que saber es en qué tú eres bueno, porque yo de mecánica no sé absolutamente nada. Yo sé lo que es una bujía, pero no sé qué función. La puedo ver, identificarla en un vehículo, pero no conozco su función. No sé lo que es un cable y para qué sirve. De mecánica yo no sé nada. Me hablas de maquillaje, me hablas de comunicación y yo en ese campo sí puedo entrar. Me hablas de cocina, yo en ese campo sí puedo entrar. Entonces, para emprender, tienes que primero enfocarte en lo que tú sabes hacer y a partir de ahí creo que cualquiera puede hacerlo. Exactamente. Desde tu punto de vista, ¿por qué es importante el emprendimiento? Primero, es bueno que sepamos que estamos educados no para ser empresarios, sino para ser empleados. Y yo le compartía con una compañera anoche justamente eso, hablábamos de un tema de emprendimiento en el programa y me decía ella que nos da mucha tristeza cuando vemos a mucha gente con 10 años en una empresa y de hecho yo conozco un señor que tiene ya más de 25 años trabajando como seguridad en una empresa médica y lo recuerdo con un motor 70, yo tenía como 7, 8 años, ya yo paso de los TA y aún lo veo en esa misma posición haciendo lo mismo, cuando yo entiendo que él pudo hacer tantas cosas para crecer y quizás no dejar el empleo, pero dentro de su empleo ser un emprendedor, vendiendo, qué sé yo, el desayuno, que su esposa preparara en la casa, haciendo otra clase de servicios dentro de la empresa con sus compañeros, pero pasarse la vida completa en la misma posición haciendo lo mismo. Entonces, como estamos con una mente que se nos ha programado, pero ya en este tiempo no, se ha soltado mucho, ya la mayoría sabemos a lo que vamos, pero ser emprendedor, si bien puedes no dejar tu trabajo y seguir siéndolo. Exactamente, algo muy importante. Desde tu punto de vista, los beneficios, ya diríamos a nivel personal. Bien, yo quiero enfatizar algo muy importante. Para emprender, como me preguntabas al principio, cualquiera puede hacerlo. Bueno, como decías, si tienes la capacidad en algo, sí puedes emprender. Y para emprender a veces no hace falta siempre una inversión económica, pero siempre se corre el riesgo de que sí, hay que invertir económicamente para comenzar un emprendimiento, hay que invertir tiempo, dinero, muchas veces un equipo detrás y muchas veces esto no funciona, muchas veces el emprendimiento no sale a flote y pierdes el tiempo, entiendes tú, y pierdes la inversión, no necesariamente porque ya aprendiste cómo no, qué es lo que no debes hacer para seguir. Tú que estás emprendiendo, si vas con la mentalidad de que vas a fracasar, pues lo vas a hacer, fracasarás, pero si entiendes que puedes hacerlo, que puedes entregar lo que tienes. Voy a explicarme un poquito más amplio, porque hablar de beneficios, primero quiero hablar de los pros y los contras, que tiene que ver con el emprendimiento. Pero la posibilidad que tienes de desarrollarte, llegar a ser un empresario más adelante, te la da el hecho de poder ser emprendedor. Exactamente. Tocaste un punto muy interesante relacionado a lo que es esa mentalidad que tiene que tener el emprendedor. ¿Qué papel juega una persona optimista, una persona positiva en el mundo del emprendimiento? Bueno, si tienes la energía y el positivismo para emprender con algo, pues puedes ir con todo, porque cuando ves que las cosas no van bien y tu ánimo decae, pues entonces te traspasa este mismo ánimo al mismo proyecto y a tu equipo en caso de que lo tengas. Cada mañana hay que levantarse con las ganas de saber que se puede lograr, que se puede alcanzar. Si no tienes la confianza en ti, como decíamos al principio, o no tienes el ánimo que necesita cada proyecto naciendo, pues difícilmente pueda salir a flote y pueda crecer el emprendimiento. Exactamente. El tema de hoy base es el emprendimiento en tiempos atípicos, tiempos de pandemia, tiempos de crisis. Un tema que para muchos está incluso hasta como cuesta arriba, porque escuchamos pues muchas personas que dicen, pero tú no te puedes poner a ti invirtiendo dinero, metiéndote en cosas, porque puedes perder todo. Háblame sobre ese puntito, Noelia, por favor. Yo quiero poner como ejemplo que no siempre hace falta el hecho de que tengas que hacer una inversión cuantiosa para empezar un emprendimiento. Los emprendedores, las microempresas mueven la economía de nuestro país y también en el mundo.
Resulta que, como decía antes, debes primero ver qué sabes hacer. Digamos, yo soy buena con las manualidades, me despidieron del trabajo, ¿qué yo puedo hacer? Primero debo identificar un nicho de mercado. ¿Qué sé hacer? Bueno, yo soy buena con las manualidades y un nicho de mercado, las embarazadas. Yo voy a hacer nombres con papel crespé, con foami, para cuando llegue el momento del parto, para la sesión fotográfica, ofrecer este servicio. Y la internet nos ofrece un campo abierto para promocionar y vender nuestros servicios. Es ver qué sé hacer y empeñar tiempo en esto y comenzar a trabajar en ello. Exactamente, un punto muy interesante, enfocarnos en un nicho. ¿Cómo puedo emprender, Noelia, en este tiempo tan atípico, en este tiempo de pandemia? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo lo hago? Bueno, lo primero es que, como ya mencionamos, buscar un nicho de mercado. Soy buena en manualidades, tengo un nicho de mercado. Ahora tengo que iniciar. Lo primero es buscar a tus clientes. ¿Quiénes son mis clientes? Decíamos que las embarazadas van a ser mi nicho de mercado. Yo debo tener como punto los hospitales, las clínicas. Ahora hay un tema, obviamente, con el tema del coronavirus, que no está tan abierto, pero siempre en el sector, en mis grupos de WhatsApp, en las mismas redes sociales, buscar esas tiendas de maternidad que ofrecen otros servicios y yo poder ahí recopilar clientes y poder brindarle mis servicios sin tener que hacer ninguna inversión. Por ejemplo, yo voy a hacer unas canastas a bases de elementos reciclados para que cuando hagan las fotos el niño pueda posar ahí. Entonces yo voy a recolectar una serie de clientes que los voy a buscar en mis redes sociales, voy a contactarlos por esa misma vía, voy a ofrecerle mis servicios, voy a tener ya previamente hecho uno que otro elemento como un producto mínimo viable para mostrar a mis clientes. Entonces las imágenes hablan más que las palabras. Una buena foto con buena iluminación, compartirla en mis redes sociales, captar al cliente, mostrarle los beneficios y con un depósito de un 50% puedo comenzar a trabajar. Y justamente fue una inversión mínima, hablé de reciclaje, de materiales reciclables, entonces yo con muy poquito, quizás con nada, puedo comenzar a mi emprendimiento y a partir de ahí con la inversión que ya hice y con el depósito previo que hizo el cliente, puedo comenzar a trabajar. Y lo hice prácticamente con una inversión muy mínima, por no decir sin inversión. Exactamente. Tocaste un punto muy interesante, hablaste de equipo de trabajo. ¿Cómo yo puedo, pues, entonces seleccionar ese grupo de personas que van a trabajar conmigo en ese objetivo? Hablo y siempre lo voy a mencionar, nada que valió la pena se hizo solo. Por ejemplo, aquí hay un programa, pero hay un equipo detrás que hace tantas cosas, que si los micrófonos, las luces. Cuando estoy empezando un emprendimiento, yo no cuento con un equipo quizás que yo pueda pagarle o alguien que cree en mis sueños, pero es muy difícil que la familia no te apoye. Tus hermanos, tus hijos si los tienen, tu esposo, esposa, son los primeros miembros de ese equipo. Tienes que involucrar a la familia, hacerlos sentir parte, y a partir de ahí todo va a funcionar, porque en familia las cosas como que crecen, a veces no siempre, pero siempre hay un amigo que te apoya, un compañero, un vecino, alguien siempre está ahí para apoyarte. No es que no se pueda hacer solo, pero siempre hace falta la ayuda de alguien, porque de repente ya yo tengo los materiales, pero alguien vive muy retirado y quiere un servicio a domicilio. Hace falta alguien que tenga una moto, un amigo que sea taxista, y con él canalizo las entregas de mi producto. Exactamente. ¿Tú puedes compartir con nosotros sobre tu experiencia en este tiempo de pandemia relacionada al tema que estás tratando? Por supuesto que sí. Yo tengo una academia de maquillaje que está en crecimiento. Justamente la última restricción que hizo el Estado con el tema del horario nos afectó muchísimo. Y como lo mío es un servicio, también tengo productos, pues se nos complicó un poquito porque las alumnas pues no podían acudir a clase también por el horario y se les complicaba mucho. Nos costó entregar el local, pero tenemos un espacio en casa que nos sirve para ello. Ay, pero es que ¿cómo yo sustento ahora un local que estoy pagando y no tengo mis alumnas? ¿Cómo lo hago cuando tengo menos clientes que antes? Ahora debo salir. ¿Qué hice yo? Pues entonces sí entregué el local, pero mis clientes las atiendo a domicilio y en vez de los cursos lo detuvimos por un tiempo y hacemos charlas, talleres de automaquillaje personalizados. Entonces, la empresa puede parecer que se pueda caer porque la cierres. No, las redes sociales, si es un servicio, lo puedes hacer desde ahí. Si es un producto, buscas la manera. En nuestro caso, hacemos taller de automaquillaje a domicilio y también atendemos a algunos clientes a domicilio. Sigo con las clases y con el servicio. Exactamente, muy interesante. ¿Consideras tú, Noelia, que los tiempos atípicos, estos tiempos de pandemia, son tiempos en el que las oportunidades pues crecen, florecen? ¿Qué opinas? Todo va a depender.
de cuál es, en qué medio te desenvuelvas. Por ejemplo, los que están en bienes raíces les conviene las crisis porque mucha gente comienza a vender sus propiedades y el que tiene ya unos ahorros, pues aprovecha este chance para hacerlo. En el caso de las mujeres, por ejemplo, de sectores vulnerables, que son con las que mayormente he trabajado, tú puedes ver cómo la creatividad sale a flote, cómo ahora las madres no tienen el tiempo para atender a los niños en las clases virtuales, pero hay una amiga que tiene en su casa 5 o 6 niños y apoya a esa madre que trabaja para dar las clases, se le paga una cuota significativa por lo que está haciendo, aunque no tiene trabajo, pero justamente les vende la merienda, les vende el desayuno, hasta le hace el almuerzo y también se lo puede vender a la madre y te das cuenta que por tu condición en la que estás pudiste y te benefició el tema de la crisis, porque de no haber una crisis actualmente de pandemia, estuvieran en la escuela los niños, pero al no estar en la escuela, tú tienes ahora un pequeño emprendimiento que luego puede continuar como una sala de tarea cuando esto pase, en el nombre del Señor. Exactamente. Desde tu punto de vista, Noelia, ¿cuáles son los motivos, diríamos, desde tu punto de vista, para nosotros emprender en este tiempo de crisis? Si estás trabajando, tienes un empleo, lo primero es que no dejes tu empleo por comenzar a emprender, porque es un riesgo que estás corriendo, porque estamos en un tiempo de crisis. No invertir todos tus ahorros en el emprendimiento, siempre hacer una inversión mínima para ver cómo van fluyendo las cosas. Entonces, ¿son buenas las crisis? Claro que sí, porque me hace ver todas las cosas que yo puedo hacer, el campo que puedo alcanzar. Yo te recomiendo que si quieres empezar un emprendimiento justamente ahora, como está, tienes que verificar, es muy importante, en qué tú eres bueno, qué sabes hacer. Y si no vayas a inventar con algo que no sabes, porque viste que al compañero le funcionó, le está yendo bien, seguramente él sí tiene conocimiento en la materia, pero tú no. Es buscar en lo que tú eres bueno, aprovechar y ver cuáles son las necesidades, porque un emprendimiento siempre tiene que llenar una necesidad. Si no hay necesidad, pues no tiene sentido el emprendimiento. ¿Para qué me pongo yo a vender ahora, por ejemplo? Ahora sí funciona vender trajes de baño por lo de la Semana Santa, pero abrigos, ¿quién me lo va a comprar? Estamos, aunque el verano aquí no siempre, bueno, siempre es verano, pero no puedo vender abrigos en plena Semana Santa. Batatas, sí, habichuelas, leche, porque estamos en el tema de Semana Santa y eso es lo que va a convenir. ¿Debe una persona que se dedica pues al emprendimiento actualizarse? Por supuesto, en mi caso, si estoy hablando, por ejemplo, en materia de maquillaje, que es el mundo, este mundo va tan rápido, cada día hay tendencias, y quizás por mi ignorancia tengo un cliente que sepa más que yo. Cuando voy con una técnica antigua me dice, pero no, yo eso me lo sé. Y puede que adquirí un cliente, capté un cliente, pero por mi falta de conocimiento, actualización, pues me quedo. Es saber que ahora mismo hay un sistema que estamos apoyando al medio ambiente. Si vas a vender, por ejemplo, comida, aquí al Nuevo Diario, haces un levantamiento. ¿Quiénes comen aquí? ¿Quiénes son diabéticos? Bueno, aquí hay 5 diabéticos, que tienes un nicho de mercado, pero no solamente eso, tu emprendimiento puede ser ecomigable. Traes la comida en envases que se degradan, que no contaminan el medio ambiente y tienes el chance de ir creciendo porque ya tienes un nicho específico que son los diabéticos y estás contribuyendo al medio ambiente. Tú sabes que tú has tocado un tema muy importante que me encanta, es que tú eres maquillista y no quiero pasar desapercibida la ocasión para que compartas con nosotros, dime los colores de esta época, por favor, del maquillaje. Mira, para hablar de colores y época tengo que traer a un experto en moda, que es mi amiga Carolina Marichal. Pero sí, en verano yo creo que el maquillaje uno baja un poquito más la guardia, por el mismo tema de que hace mucho calor, pero es bueno que tú puedas tomar en cuenta tu tipo de piel, porque para hablar de colores hay que hablar primero de otras cosas, tipo de piel, tipo de rostro, los colores, tu color de piel y lo que te bien va a convenir. Así es que optamos ahora en Semana Santa por colores ya muy cálidos, por el mismo tema de que casi ni nos maquillamos las que lo hacemos. Sí. Y va a depender también para dónde vayas. Si vas para la televisión hay que ver una carguita un poquito más fuerte de maquillaje, fuerte. El tipo de evento que tengas, todo va a depender. Exactamente. Bueno, entonces continuamos con nuestro tema base del emprendimiento en tiempos de crisis. Siempre cuando nosotros realizamos algo en la vida, tenemos como esa persona, esa figura que es como nuestro ejemplo a seguir. ¿Quién es el tuyo o la tuya en este mundo? Mi abuela materna. Okay. Sí, yo viví gran parte de mi infancia con mi abuela materna y en mi casa se vendía de todo.
de todo. En mi casa había una especie como de medio cafetería, se vendían vegetales, mi abuela vendía carne, se hacía de todo, se hacía dulces y yo decía, wow, de hecho en mi infancia yo tenía un colmadito de temas que uno hacía con los niños. Yo recuerdo que yo me subía a las matas de aguacate y tumbaba los aguacates y en la tarde le vendía merienda, aguacate con limón, ellos me lo compraban. A ti se te ve que tú eres comerciante, déjame decirte. Y lo que me da mucha tristeza es que yo no les cobraba dinero porque a ti se te ve. Antes lo que hacíamos era que las cajas de fósforo la abríamos y eso era el dinero, pero en mi infancia tener muchas papeletas, eso era un estatus que tú tenías entre el círculo de los amiguitos y siempre vendía mucho, todo lo que podía venderlo pues yo lo vendía y mi abuela fue quien inculcó el tema de que todo se puede vender. Ella me enseñó que se puede siempre, y aún así como está casi con 80 años, siempre, ella no es no vidente actualmente, pero quiere como siempre apoyarte, que hagas algo, vendan algo, y siempre nos inculca, pónganse a esto, pónganse a lo otro. Mi abuela. Sí. Ay, qué bueno. Has tocado en varias ocasiones lo relacionado a que esa inversión debe de ser no muy grande, ¿verdad? Diríamos. ¿Por qué tú enfatizas tanto ese punto a nivel de lo que sería nosotros iniciar ese proyecto de emprendimiento? Por mi experiencia. Mi propia experiencia. Hace ya 6 años participé en un concurso, en un reality show de emprendimiento. Y cuando comencé con el mismo no tenía los conocimientos propios para hacerlo. Entonces mi esposo me hizo un préstamo, el cual justamente por no tener el conocimiento, hice una inversión no adecuada. Y como no tenía tanto conocimiento en el proyecto como tal, pues entonces cuando abrí los ojos dije, esto no debía ser así. Luego me capacité en el tema, fui aprendiendo. Entonces muchas veces venimos con mucha pasión y el emprendimiento en eso consta, en apasionarte por las cosas. Pero por ejemplo, yo antes de la pandemia me mudé, alquilamos un local, compramos muchas cosas y de repente vino la pandemia. Entonces, hay cosas que no las podemos prever, pero si estoy comenzando con un proyecto, mi inversión siempre debe ser mínima. ¿Es porque no tengo fe? No, estoy cuidando mi inversión precisamente. Quiero siempre comenzar con poquito. Piensa en grande, pero comienza con poco. Es el lema de los emprendedores. Aparte de lo relacionado a lo que sería ese punto de una pequeña inversión como tú planteas, ¿qué riesgos más o cosas negativas, como planteaste al principio, podemos tener en el caso específico de ese emprendimiento inicial? Bueno, por ejemplo, yo tengo una amiga que comenzó un emprendimiento de hacer productos para el cabello. Ella se hizo un curso, aprendió cómo se hacía, pero justamente en la práctica habían cosas que no manejaba bien y toda la inversión que hizo la hizo en un producto, pero no sabía que tenía otro requerimiento. ¿Y qué pasó con el producto? Pues se dañó. También hay muchos emprendedores que van con mucha pasión y van automáticamente a registrar, que te lo exige el Estado, pero tú estás comenzando, tienes apenas un bebé que ni siquiera se sabe valer por él mismo. Y cuando comienzas a cargarle tantas cosas al emprendimiento, pues tienes que ir a UNAPI y todas esas demás cosas, registrarte, comenzar a pagar impuestos de un producto que ni siquiera tú bien lo has promocionado. Es dejar que el producto o el emprendimiento crezca, se desarrolle y luego comenzar pues a sacar sus documentos, a registrarlo y comenzar a trabajar con ese proceso. Exactamente. Ya yo tengo el negocio. Llegó la crisis, la pandemia. Y pues hemos pasado ya prácticamente 1 año y algo en esta situación. ¿Qué consejos tú le das ya a estas personas que han pues desarrollado, diríamos, su proyecto? Bueno, como ya dije ahorita, me pasó, es que tenemos ya un negocio que está funcionando, todo iba bien, pero te cuento la experiencia de unos compañeros que venden alimentos en la calle. Pues comenzaron muy bien, el tema de la pandemia, tomar en cuenta los temas de salud, de higiene, distanciamiento social, pero de repente te das cuenta que el horario te afecta. Estás vendiendo sándwiches, empanadas, jugos, estás en un puesto, estás pagando un local, pero ahora ya la gente no puede salir a esa hora que tú podías vender, que seguramente era en la noche o quizás muy temprano en la mañana ya no puedes estar ahí por 1000 razones, como es el caso actualmente que estamos enfrentando. Pero tienes un grupo de clientes y repito, redes sociales, tienes una lista de clientes, si no la tienes, pues bueno, tuve que cerrar el negocio, yo vendía cenas en la noche y tengo que cerrar, pero voy a acudir a ir casa por casa, buscarlo en las redes sociales y tener el contacto de mi cliente y hacerlo
pues a domicilio. Y en esa parte específica, pues ayudar a que no se caiga mi emprendimiento. Hay que reinventarse. Tienes una tienda física, tendrás que entregar el local, puedes hacerlo entonces online. Es buscar justamente todas las vías que te permita que tu negocio no caiga del todo, sino que pueda crecer independientemente de que no tengas local actualmente, de que no puedas abrir, pero tienes otras maneras, dependiendo del tipo de negocio que tengas, para que puedas seguir creciendo. ¿Pueden estar afectadas aquellas personas que no tienen ese manejo, como tú acabas de decir, de lo que sería el uso de los asuntos ya actualizados, virtuales y estos, redes sociales? ¿Qué consejo tú le das, por ejemplo, a estas personas que han tenido que hacer un cambio, diríamos, inesperado en este sentido? Yo quisiera tener la respuesta a esa pregunta, porque me he visto con mucha gente, por ejemplo, un señor en mi sector que él vende carne a granel, me dijo, ya yo no puedo vender porque le vendí a los que venden fritura, pero ya no están vendiendo y ahora tengo toda la mercancía que se me ha dañado una gran parte y yo no sé otra cosa más que hacer eso, yo lo que sé es vender carne en la calle. Entonces tú le dices, bueno, pues ponte a cocinarla para que la venda, pero es que no tengo un público para hacer esos fines. Entonces, ¿cómo yo puedo decirte qué hacer? Quisiera hacerlo, pero te puedo orientar. Dicen siempre que no pongamos todos los huevos en una sola canasta. Exactamente. Y tener un emprendimiento, bueno, tienes un empleo, pues no lo dejas. Y si te botan del empleo, pues entonces tienes tu emprendimiento. Es justamente siempre poder tener una vía más de ingresos en la casa. Y en casa, y en los sectores populares, siempre algo se puede hacer. Siempre aparece algo. El que vendía carne, pues entonces en este caso le va a costar, pues vender mascarillas. Pues yo lo que era estilista, pero no puedo abrir, pues entonces lo hago ahora casa por casa. O aprendo otra cosa. Hay muchas cosas, como decía. Tú decías que hay gente que no tiene la capacidad, no tiene los medios para hacerlo. Pero la crisis siempre hace que te reinventes, porque un padre de familia que no tengas que darle de comer a sus hijos, te juro que va a salir y va a buscar la manera de cómo resolver. Pero hay preguntas que uno quisiera tener la respuesta que funcione, pero hay cosas que no la esperamos como esta crisis y que hay gente que le está pasando muy, muy mal. Muy difícil, sí. ¿Qué papel juega el autoestima en este sentido? Bueno, tú comienzas un negocio cuando no creías ni siquiera en ti, que te empujé para que lo hagas, yo creo que no te vuelves a levantar si no crees en ti. Tengo yo que volver a jumpearte y decirte, mira, vamos, pero yo dije, es que guau, tengo que entregar el local, se me van las alumnas, ¿cómo lo voy a hacer? Dije, no, espérate, busqué mi teléfono, edité par de fotos y las puse en el estado. Hoy tengo un especial de tintado y solamente tengo espacio para 10 clientas. Entonces, yo solamente, no, anótame. Entonces ahí tengo ya 10 clientas, quizás no lo haga diario, lo haga semanal. Entonces no hay un ingreso de quizás 1,000, 2,000 pesos y me voy planificando. Pero tú tienes que tener la capacidad de saber que lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer. ¿Qué papel jugó el miedo en ese sentido cuando tú te viste en esa situación? Bueno, yo dije, bueno, yo voy a ser modesta, yo casi no tengo miedo. De hecho, las cosas cuando se dificultan me encantan, digo, ok, ahora hay que resolver. Claro, me gustan los retos. Me dolió mucho porque siempre estuve trabajando en un espacio compartiéndolo con otra persona y fue mi primera experiencia con un local propio que estaba muy mona y feliz. Mi esposo se involucró muchísimo en mi familia y estaba creciendo mucho y de repente no me diga que tengo que cerrar el local. Y yo no lo quise entregar, yo duré mucho tiempo con él cerrado porque me negaba a entregarlo y un día dije, tú tienes un espacio arriba, habilítalo y entrega ese local, pero no me detuve, dije, bueno, este cuarto se clausuró, no quiero cosas aquí, me lo mueven que aquí es el negocio ahora, hago un bajante, lo pongo en la puerta y mi negocio está aquí en la casa ahora y voilà. Exactamente. Bueno, yo quiero compartir con los amigos que esta es una chica canela preciosísima, parece una modelo. Muchas gracias. Consejo final sobre este tema tan interesante. Bueno, si vas a emprender, primero tienes que tener una idea. Ni son buenas ni son malas las ideas, son ideas. Pero tienes que estar enfocado en lo que tú sabes hacer. Si sabes de mecánica, sabes de belleza, sabes cocinar, enfócala por lo que sabes hacer. Después que tienes la idea, tienes que desarrollarla. Bueno, voy a vender comida, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cada qué tiempo? ¿Cuál es el precio? ¿A quién le voy a comprar? Buscar quién va a ser tu proveedor. Y después de esto, ¿cuáles son los riesgos? ¿Quién me va a comprar? ¿Cómo lo hago para que prueben la comida? Para que vean que es saludable. Yo siempre te recomiendo que investigues los nichos que están menos poblados. Si es comida, pues vete por la comida saludable. Si vas a vender ropa, por la ropa bueno que es más, por la ropa vintage, por la ropa que es más moderna o para niños. Siempre busca un segmento, porque ahora mismo mucha gente hace muchas cosas. Procura siempre enfocarte en lo que tú tienes el dominio. No inventes cuando vayas a emprender. Vaya siempre a lo seguro.
Redes sociales y números de contacto. Puedes contactarnos al 829-307-0707 vía WhatsApp y también al 809-617-0707. Nuestras redes sociales en Facebook, Noelia Duvergé, y en Instagram, Noelia Duvergé, Mujer Carbón. Bueno, Noelia, de verdad sumamente agradecida por tantas informaciones tan importantes y tan interesantes que has compartido aquí con nosotros relacionadas al emprendimiento en este tiempo atípico, tiempo de pandemia. Señores, vamos a una pequeña pausa comercial y en breve volvemos con más de este programa. Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales. Y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes. Y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. Bueno, señores, en la segunda parte del programa correspondiente al día de hoy nos vamos al mundo de la salud mental y hoy tenemos, señores, un tema sumamente interesante, las relaciones interpersonales en la familia. Para tratar este tema tan interesante tenemos una invitada muy querida y muy especial para nosotros. Me refiero a Halsyn Ramos. Halsyn Ramos es MA, psicóloga clínica, terapeuta familiar, especialista en violencia de género y psicología criminal. Buenas tardes, Halsyn, ¿cómo estás? Bienvenida a casita. Gracias, Cris. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme una vez más. Bueno, Halsyn, el día de hoy tú nos traes aquí a casita un tema muy interesante titulado esas relaciones interpersonales en la familia. ¿A qué nos referimos, Halsyn, cuando hablamos de relaciones interpersonales? Sí, realmente el tema es muy común
aunque poco usado por muchos como término, pero todos nos relacionamos. Las relaciones interpersonales están relacionadas directamente con el día a día de las personas en casa o en la sociedad. O sea que el roce que tenemos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros jefes o compañeros de trabajo, es parte de las relaciones interpersonales. Ahora bien, nosotros decimos y hablamos de las relaciones interpersonales de la familia, pero antes de entrar directamente en familia tenemos que hablar de la sociedad. ¿Por qué? Porque hablar de la familia y hablar de sociedad, esta parte aquí son congruentes por el hecho de que siempre decimos que la sociedad es como una célula, perdón, que la familia es una célula o una semilla de la sociedad. Por ejemplo, las relaciones que nosotros tenemos en casa de una forma directa afectan a la sociedad. Entonces, acorde con las diferentes sociedades, pero en nuestro caso, en nuestra República Dominicana, la formación que tenemos de casa incide directamente en la sociedad. Por eso es que el tema está enfocado a la familia, pero no podemos hablar de familia y olvidarnos de la sociedad. Exactamente. Al tú tocar estos puntos tan interesantes, Halsin, ¿qué papel juegan entonces los valores en este sentido? Sí, muy buena tu pregunta, debido a que los valores juegan un rol sumamente importante, porque debido a la formación que nosotros tengamos en casa, debido a los valores infundidos por los padres o por los jefes de hogar, entonces serán las conductas de los niños. Estas serán desarrolladas y tendrán un comportamiento en la escuela que dicte de los valores de la casa. O sea, que si tenemos buenos valores, tendremos en la sociedad buenos hombres, buenas mujeres. Si tenemos valores desviados o disfuncionales, entonces tendremos en la sociedad sujetos desviados, disfuncionales, como la delincuencia, que está tan alta en muchos lugares, uno más que otro, pero la delincuencia es un factor importante que te dice a ti cómo fueron las relaciones interpersonales de esa familia o de ese niño, de dónde él viene. No funcionó porque si se te desvió el joven o el niño, entonces porque su familia fue disfuncional y no presentó un trabajo terapéutico a tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se te desvía el hijo o la hija y tú trabajas a tiempo, lo llevas a terapia o donde un profesional que te lo evalúe y que te le asigne un tratamiento, entonces pues la sociedad será rescatada. Y si hay una desviación, esta desviación, entonces pues desaparece la conducta negativa. Y esos jóvenes pueden incurrir ya en conductas nuevas, conductas que lo hagan sentir y ser mejores personas. Exactamente. Halsin, desde tu punto de vista, ¿cómo nosotros podemos realmente relacionarnos de una manera efectiva, de una manera sana con mis familiares? Sí, incluso de eso se trata, y más en estos días santos que venideros. La relación dentro de la familia es sumamente importante, que sea de tranquilidad, de comprensión, que sean llevaderos, para que estos días que nadie está laborando, ni están estudiando porque están concentrados en las vacaciones, aunque las vacaciones van a ser diferentes porque van a ser en casa,
con mascarilla, con manita limpia, porque no podemos olvidar ese punto en este 2021. Entonces, van a ser un poquito diferentes para que no entren en ansiedad y no haya un choque. Entonces deben de mantener la calma, la comprensión, la tolerancia, respetar los límites, respetar los roles. El rol de papá no es el de mamá, el de mamá no es el de papá. El rol del hijo mayor no es el del hijo menor y el del hijo menor no es el del hijo del medio. Por lo tanto, respetando los roles, respetando las funciones, podemos tener una Semana Santa mucho más tranquila, mucho más llevadera. ¿Qué sucede con esto? Para que una familia funcione, independientemente de estos días venideros, para que una familia funcione, tenemos primero que conocer diferentes tipos de familia, porque si yo te digo a ti que la mejor familia es la mía, tú me dices que la tuya, el licenciado que está aquí a mi izquierda dice que la de él, y todos tienen razón. Y la mejor familia es de los oyentes que están con nosotros y de los televidentes. Entonces esas son las mejores familias. Pero vamos a presentarle por lo menos tres familias a modo general. Ok. Has dicho un punto muy importante porque existen tipos de familia, ¿verdad, Halsing? Entonces, ¿cómo se puede resolver o diríamos gestionar este tipo de situación? Por ejemplo, una familia disfuncional. Sí, voy a presentarle algo así a modo general por el tiempo. Sí. Tres. Y ya hay cada quien pues toma partida. Por ejemplo, la familia cerrada es una familia que incurre mucho en disfuncionalidad debido a que esta familia no busca orientación, no busca una segunda opinión, no busca un profesional que le pueda arrojar luz a la situación que se esté dando con alguno de los miembros de su casa. Por lo tanto, al ser una familia cerrada, que los dominicanos utilizamos mucho el término, los trapos sucios se lavan ¿a dónde? En casa. Y como se lavan en casa, esta palabra que es prácticamente un refrán de nuestro, define prácticamente una familia cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que ocurra aquí en mi familia no tiene que salir fuera. Ningún miembro tiene el derecho de hablar de esta familia, ni de buscar orientación ni nada. Entonces, solamente está papá, solamente está mamá, o si es monoparental, uno de los dos que exige que se cumpla lo que ellos dicen, alegan, sin tomar en cuenta quizás que están cometiendo un error con uno de sus hijos o con su pareja. Entonces, este estilo de familia incurre, no siempre, pero puede incurrir muy fácilmente en errores en las relaciones interpersonales de la misma. Estamos hablando, Halsey, en ese sentido de asuntos relacionados a arbitrariedad, autoridad excesiva, incluso podemos hablar de asuntos relacionados a maltratos. Puede ser. De igual modo, también podría ser sobreprotección, porque no necesariamente una familia cerrada tiene que estar sometida a maltrato, pero se da el maltrato, sea consciente o inconscientemente, porque cuando nosotros no buscamos orientaciones en personas que nos pueden apoyar, que nos pueden ayudar, entonces podemos incurrir en errores. Y aquí se daña la comunicación. Cuando se daña la comunicación en la familia, se daña la interrelación de la misma. Otra familia que te puedo traer a coalición es la familia Lazar.
Es una familia que yo siempre menciono, que es muy común aquí en nuestro país. Este estilo, hay muchos, hay más de 10, pero estoy mencionando los 3 que pueden afectar más la relación de la misma. Entonces, en la familia al azar es aquella donde cada uno en su casa tiene sus propias reglas, sus propias decisiones. Uno tiende la cama y el otro no. Uno deja la mochila en la sala y el otro no. Uno friega el plato y otro no. O sea, cada quien toma sus decisiones. Aún así, si ya son grandes, adolescentes o jóvenes, a veces rompen las reglas y no obedecen a sus padres, porque ellos entienden que tienen que hacer lo que ellos gusten con lo que se sientan bien. Esta familia es una familia que fácilmente deja de funcionar, porque precisamente cada quien anda por su lado. Al cada quien andar por su lado, nada más nos reunimos y lo entendemos cuando nos conviene. Pero si uno u otro choca con lo que yo creo, entonces ahí está el problema. O sea, que es una familia disfuncional. Por lo tanto, incurre en que las relaciones interpersonales de esta puedan ser afectadas de una forma o de la otra. Tenemos la tercera familia, que es la familia abierta. La familia abierta es aquella que sí busca información. Ahora, abierta no quiere decir que busque información donde la vecina o donde cualquiera que le pregunte qué te pasa, no. Abierta quiere decir que inmediatamente tú identificas una problemática, entonces puede decidir buscar ayuda profesional. O sea, yo identifico que en mi familia algo no está marchando bien, entonces voy donde un profesional de la psicología o de un orientador, un profesional que me evalúe y entienda mi sistema familiar. Y yo entonces continuar y seguir las sugerencias del mismo. Por lo tanto, una familia abierta es la familia que mejor funciona. Esto no quiere decir que no incurra en disfunción. Claro que sí, pero también es la más fácil de resolver cualquier daño o cualquier situación presentada. Entonces, factores que afectan la familia son la comunicación, es uno de ellos. La comunicación, de acuerdo a cómo se presente en el hogar, entonces puede hacer daño o no. O sea, que un hogar donde no hay una comunicación adecuada, no tiene que ser que hable con más S o menos S, más fino o menos fino, no. No estamos hablando de dicción, estamos hablando de comunicación. Que yo te hable, tú me entiendas, que tú analices, internalices lo que yo te digo y tú me respondas. Entonces, pero de buen modo. Comunicar. A veces tú escuchas personas hablando y tú dices, ¿está pasando algo? Sí. Ah, no, es que ellos son así, ellos hablan así. No. Hablar con un tono de voz adecuado, con una reacción adecuada, una comunicación efectiva. Exactamente. Sentarte de vez en cuando con tus hijos, con todos sentados al mismo nivel, para evaluar qué está pasando. ¿Por qué se están discutiendo? ¿Por qué se están peleando? Entonces, la comunicación es importante y es uno de los factores que afecta más a la familia. Tenemos otro factor que es la economía. La economía afecta los diferentes sistemas familiares porque precisamente en estas situaciones pandémicas todo se ha puesto mucho más difícil. Los proveedores del sistema familiar ahora mismo antes era difícil, ahora no tienen esa facilidad que tenían anteriormente. Entonces, en ese caso, hay personas que
reaccionan ante una economía difícil. Y cuando reaccionan negativamente, entonces... Ok. Tocaste, Halsing, un punto muy interesante. Hay personas que reaccionan de una manera negativa. Mayormente o comúnmente, ¿cuáles son esos tipos de reacciones? Sí, sí, voy para allá. Sí. Entonces, esas reacciones negativas afectan directamente y pueden cooperar o colaborar con que se hable mal, con que la persona tenga mal carácter. Entonces, estas reacciones están relacionadas directamente con la personalidad. Todos sabemos que la personalidad está compuesta por el carácter, por los impulsos, por la voluntad. Estos tres puntos forman directamente la personalidad. Entonces, de acuerdo y acorde del sistema familiar con el que tú vengas y la dinámica familiar con la que tú te criaste, entonces esa voluntad va a estar forjada muy fuertemente, muy apegada a la dinámica con la que tú creciste. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo vengo de un hogar donde el padre le pegaba a mi madre delante de mí, entonces mi personalidad va a ser cambiante fácilmente. Mis impulsos son muy variables y mi voluntad también. Pero si yo vengo de un sistema familiar donde cada miembro respeta al otro, entonces mis impulsos, mi personalidad va a ser fuerte, va a ser dominante, porque no cambia, pero las decisiones que yo tome con mi familia que yo cree o con los integrantes de mi sistema, entonces van a ser mucho más suave, mucho más entendible, mucho menos rígida. Entonces, la personalidad influye totalmente. Unas personas tienen una personalidad fuerte, dominante, otras, hay quienes la tienen fuerte y dominante, agresiva. Hay quienes la tienen fuerte y dominante, pasiva. Hay quienes hacen la mezcla. Hay otros que sencillamente son personas tranquilas, son personas llevaderas y que se adaptan a los momentos, que se adaptan al sistema. Entonces, la relación interpersonal de cada uno de esos tres miembros va a depender de en qué sistema él creció, qué dinámica se manejó en ese sistema, cuáles valores le infundieron cuando era pequeño, qué tipo de autoestima se desarrolló o se trabajó con ese niño cuando era pequeño. Creció en un hogar de autoestima baja, creció en un hogar de autoestima media o creció en un hogar de autoestima alta. Entonces, las relaciones interpersonales se ven como la relación que yo tengo en casa con mi pareja o con mis hijos. Sí, es eso, pero no es tan simple. Cada reacción tiene, o cada acción tiene una reacción que tiene a su vez su historia. ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué la niña siempre tiene una conducta muy tranquila y de repente se ha vuelto irritable? ¿Por qué se irrita si no le han hecho nada? ¿Qué está pasando con la niña? ¿O qué está pasando con el adolescente? Que estos tienen su propia comunicación. O sea, ellos tienen su propio lenguaje. Los padres tienen uno, los niños tienen otro y los adolescentes, imagínate. Aquí hay unos cambios bruscos que se pueden presentar de repente. Entonces, el manejo del sistema familiar, de la relación del sistema familiar, depende mucho de los adultos y depende mucho de la formación que hayamos tenido previamente.
porque no es lo mismo una persona que decida tener una amistad con alguien o, o una relación con alguien y se maneje bajo tranquilidad, bajo comprensión Respeto. y respeto a otro que diga, no, yo soy así, a mí hay que aguantarme, Sí, porque son palabras que utilizan eso es verdad. muchos agresores, tanto hembras como Como varones. varones. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que una persona te trate de esa manera o a uno de tus hijos, por eso es que la familia y la interrelación está relacionada directamente con la sociedad. Una persona que te trate así, uno de los miembros de tu casa, o a ti como persona en particular, es una persona digna de observar. ¿Por qué, Halsey? Sí, buena pregunta. ¿Por qué digna de observar? Porque te decía al principio que la personalidad, aunque es única, irrepetible y es manejable, depende mucho de qué formación tuvimos. Entonces, si ese sujeto tuvo en su infancia un desarrollo de unos padres violentos o que los violentaban a él o a ella, no buscaron ayuda profesional, entonces un sujeto que está propenso a repetir el patrón. Entonces, ¿con quién va a repetir el patrón? Con una víctima. ¿Por qué? Con una pareja. Esa pareja se convierte en una víctima porque ese sujeto puede ser que haya desarrollado durante su juventud, que inicia a los 20 años, la juventud hasta los 40 años, ya ahí a los 40 inicia la edad madura. Entonces puede ser que este sujeto haya desarrollado un trastorno de personalidad y no se hayan dado cuenta y su pareja o sus hijos se conviertan en su víctima si no buscan ayuda. Exactamente, muy interesante. Halsey, hay un tipo de familia muy común y que no quiero dejar de mencionar en este momento, aprovechando que estás aquí, aquellos hijos que viven con los abuelos, ya sea porque la mamá está todo el día trabajando y deja a los hijos ahí, o ya sea porque hay una separación. ¿Qué pasa en ese punto específico relacionado a lo que serían las relaciones interpersonales en este sentido? Bueno, me río porque realmente ya yo soy abuela. ¿Tú eres abuela ya? Una abuela Ay. joven. Y me reí por eso. Sí, es un punto importante porque déjame decirte que los hijos que son criados por abuelos, va a depender también de la dinámica. Si esos niños se acostumbraron desde pequeño a respetar a sus abuelos, si el abuelo o su mamá o su papá o el mismo abuelo le enseñó a respetarlo, a respetar el adulto, entonces el niño será un niño que va a respetar el abuelo, aunque a veces va a jugar con él y se le va a olvidar que es el abuelo y va a fungir como sí, va a fungir como que el abuelo es otro muchacho y también se le va a ir un poco el respeto, pero lo van a querer, lo van a amar, según van creciendo lo van a apoyar y se van a sentir hijos de sus abuelos. Hay otra vertiente y es que muchos hijos criados con abuelos no respetan las reglas, no respetan el abuelo, le molesta a la gente mayor. Sí. Entonces, es como te digo, las relaciones interpersonales dentro de la familia va a depender mucho del roce y de las reacciones y de los valores del hogar. Muchos abuelos crían a sus hijos igual o mejor que sus padres. Pero no obstante a esto, el espacio del padre
no lo cubre el abuelo. ¿Por qué, Halsey? Ni el de la madre tampoco. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su rol. Papá es papá y la madre es la madre. Y abuela ya acabó, ya está cansada. Ya tú estás cansada, Halsey. Bueno, yo no he tirado la toalla, pero Todavía. pero ya yo crié también. Entonces ya criaron y tienden a consentir más de la cuenta al nieto o a los nietos. Sí, eso es verdad. Entonces, al consentirlo más de la cuenta, se salen las cosas de las manos. Cada quien tiene que tener su rol. Lo ideal es que los niños tengan sus padres y que sean manejados por sus padres, aunque el abuelo le dé el apoyo, para que las cosas marchen dentro de lo que debe ser. Hay abuelos también que tuvieron una vida durante su juventud y su edad madura, tuvieron una vida tan rígida y tan sufrida que se vuelven adultos mayores, irritables y difíciles de manejar. Sí. Entonces, al ser tan irritable, el niño que viene creciendo, que no sabe de su vida y aunque lo sepa, es un jovencito, es un niño o un adolescente. Entonces, aquí viene que tiende el menor a no tolerar el abuelo. Hay abuelos sumamente rígidos. O con costumbres antiguas. Sí, pero Sí, no se adaptan a los los tiempos. tiempos. Costumbres rígidas. Entonces, como hay abuelos que juegan, que besan, que abrazan, que los cargan, qué bueno, mijo, que viniste, que se sonríen con sus amiguitos, que le dan apoyo con las tareas, no le corresponde, pero en lo que tu mamá viene, ven, dime algo. O sea, dan apoyo. Asimismo, hay otros abuelos que de la puerta para allá. Entonces, cada conducta trae una recompensa. Esos abuelos amorosos, pues tienen nietos amorosos que responden como hijos. Esos abuelos irritables, que el niño creció con el abuelo irritable, entonces, o observando y escuchando que el abuelo es irritable, entonces esos niños le van a responder, pero no con esa devoción de amor. Le van a responder con cariño, ese es mi abuelo, pero no con la misma devoción. Entonces, las relaciones interpersonales están relacionadas directamente con todo lo que hacemos cada día, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Y déjame decirte algo, el que la sociedad funcione bien y marche todo sobre ruedas, depende de ti, de mí, del licenciado Paulino que nos acompaña hoy, y de otros, y de todos. Eso es verdad. Porque si nosotros hacemos un buen papel, jugamos un buen rol con nuestra familia, entonces tendremos una buena sociedad. Entonces no te preocupes por cómo aquel corrige a su hijo. No, preocúpate por el tuyo. Si cada quien le da buenas correcciones y buenos valores a sus hijos, buenos valores y apoyo a sus adolescentes, acompaña a sus adolescentes y se hace amigo de ellos, entonces, si cada quien hace eso, tenemos una mejor sociedad. Exactamente. Halsey, ¿qué ocurre en el caso específico cuando miembros de una familia se enfocan en mirar los puntos negativos de uno de los miembros de la familia en específico? ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, habría que ver realmente, habría que ver porque enfocarse en los puntos negativos, habría que ver si esos puntos realmente son negativos, porque
quizá lo que sea negativo para ti o no es negativo para mí o realmente no es negativo para la sociedad. Habría que ver a qué se le llama negativo y qué tipo de personalidad tiene el que está observando los puntos negativos. Porque si es un sujeto que ha manejado una autoestima patológica, Es lo que te quiero. que a los que le dicen muy alta, no hay autoestima muy alta, hay autoestima baja, media y alta. La que dicen muy alta no se llama muy alta, se llama patológica. ¿Por qué patológica? Porque es la que envidia, o sea, que puede ser que esa crítica sea una envidia. Exactamente. Si es patológica. Está la envidia, está la maldad, está el maltrato. Entonces, hay que ver cuál es la intención del que lo está haciendo. Entonces, si tiene una autoestima patológica, esa persona se descarta. Si es una autoestima alta y una persona de una conducta respetada, entonces yo voy a pensar y analizar lo que me está diciendo. Porque ya no es que toca los puntos negativos, ya es que se está convirtiendo en una persona crítica de lo que yo estoy haciendo. Ahora yo tengo que ver si lo que me está diciendo está bien o está mal. Yo soy de la que dicen que todas las críticas son buenas. Hay personas que se molestan porque dicen, a mí no me gusta que me critiquen. El que me critica tiene problemas. Halsey Ramos dice que todas las críticas son buenas debido a que si tú me estás corrigiendo algo bajo una crítica es porque probablemente necesite corrección o yo sé que por ahí yo tengo que pensar y analizar para ver qué está pasando. Si me lo dijiste de buen modo, constructiva. Pero si tú me lo dices de un modo negativo, destructiva, claro, también yo tengo que observar qué está pasando por ahí, porque puede ser que sí sea constructiva, pero la forma que tú sabes expresarlo es destructiva o dañina. Entonces, hay que prestarle atención a las dos. Ahora, yo decido si realmente es constructiva o no. Y cuáles factores me favorecen para mejorarla y cuáles no. O sea, que el hecho de que me hagan una crítica no quiere decir que yo me tengo que dejar manejar por otra persona. Claro. Sino que yo voy a analizar lo que me están diciendo. Exactamente. Halsey, consideraciones finales sobre este tema tan interesante, las relaciones interpersonales en las familias. Sí, bien. Dentro de las consideraciones o recomendaciones, yo tengo que manejemos una comunicación efectiva en la familia, eso es sumamente importante. Evitar las reacciones o acciones negativas durante una conversación positiva. Por ejemplo, hay algunos movimientos corporales que son negativos cuando estamos hablando con otra persona, como mover los pies, mover los brazos, emitir gestos corporales negativos. Entonces, apuntar con el dedo. Cuando tú haces así, tú estás señalando, eso está mal. En vez de así, tú debes de hacer así. Entonces, son parte de lo que debemos de corregir para tener una buena relación. Comunicarse, tratar de entender su familia, que los padres se hagan amigos de sus hijos, amigos de sus adolescentes y recordarle que el padre y la madre deben de tratar a todos sus hijos por igual, en el sentido de afecto. Exactamente. Halsey, comparte con nosotros redes sociales, números de contacto, todo lo relacionado a lo que es H. Ramos, Psicología Clínica y Empresarial. Sí, gracias. H. Ramos es una institución
que trabaja con diferentes tipos de psicología, o sea, con la psicología industrial, con la clínica, y con la escolar. Nosotros tenemos profesionales, cada uno en su área, que trabaja específicamente. Trabajamos talleres, diplomados, conferencias, consultas, pasantías universitarias, entre otros. Estamos a la orden con el teléfono 829-458-7396, ubicado en la avenida Tiradentes, número 64, edificio Alba, en Sánchez Naco. Bueno, Halsin, como siempre, sumamente agradecida por tantas informaciones tan importantes, tan interesantes que nos trae siempre aquí a nuestra casita. Bueno, señores, y con todo este contenido que hemos ofrecido el día de hoy relacionado a lo que ha sido el emprendedor en tiempos de crisis, también lo relacionado a lo que es esta relación interpersonal en la familia, hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles a todos ustedes que pasen un feliz fin de semana, feliz Semana Santa también, y que tienen una cita con nosotros el próximo lunes a las 2:30 de la tarde. Somos Controversias, Salud y mucho más. Hasta el próximo lunes, mis amores. Pórtense bien. Bye.